John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Hola queridos amigos, quiero invitarlos el próximo sábado a un nuevo capítulo de La Hora del Federalismo en tándem con Vaquero, un podcast de política. En esta ocasión conversaré con el aclamado escritor Martín Rodríguez, conocido como Tintalimón en las redes sociales. Martín es alguien que sabe leer todo lo que está ocurriendo por debajo de la superficie. Esperamos todos los fines de semana tanto sus columnas como los podcasts. Los espero el próximo sábado en este capítulo de colección. Martín Rodríguez, alias Tintalimón en las redes sociales, muy bienvenido a este espacio, La Hora del Federalismo en tándem con Vaquero, un podcast de política. Hace rato quería hablar con vos, sos una de las voces que todos los fines de semana esperamos todos, para escuchar por ahí cuando estás en podcast o leerte en tus columnas. Yo no te voy a poner ningún rótulo porque es como sería un traje que te queda chico. Sos un todoterreno que bucea por todo, por debajo de la superficie, por todas las zonas, tira diagonales, así que nos vamos a quedar con eso. Y bueno, me gustaría tirarte como disparador, Martín. A ver, venimos de dos experiencias políticas de coaliciones que, por ahí la palabra suena fuerte, fracasadas, malogradas, pero parece lo mismo que los argentinos estamos cómodos en ese esquema. Estas dos coaliciones procesan más del 80% de los votos y me hacen acordar aquella frase de Ramón Díaz cuando era técnico de San Lorenzo, que él hablaba de un Ford Falcon, gauchito, modesto, pero que nos llevaba. Entonces, digo, Martín, ¿cómo ves? ¿Te imaginas de que vamos a seguir formateados dentro de este esquema de las dos coaliciones? ¿O está ocurriendo algo por ahí que en una de esas no se está viendo tan fuertemente y el signo político o el tablero político de lo que viene va a ser muy diferente al que conocimos en las dos últimas elecciones, que parece pintando al tercer balotaje al hilo después del de 2015. Así que Martín, bienvenido, te dejo este disparador. Bueno, difícil, ¿no? También un disparador muy abarcativo y muy vasto y muy interesante. Yo te comparto más dudas que cualquier otra cosa, ¿no? Lo primero es, para organizar el estado de salud de la política, ¿no? Yo lo primero que diría es cómo está la Argentina, más que cómo está la política. Porque muchas veces se analiza la política en función de, por ejemplo, de su sistema de partidos, de la existencia o no de una crisis de representación, la solidez de las coaliciones electorales, bla, bla. Y vos dirías, bueno, está bien, en ese plano es un plano de análisis que puede ser un poco más optimista. Si vos ves que en la Argentina los números sociales son tan difíciles, la inflación este año puede alcanzar, los 3 dígitos, no hay dólares y la restricción externa sigue siendo, ¿no?, una especie de manta corta completa, ¿no?, de una Argentina que todavía hay pesos en la calle y donde todavía la actividad económica, por suerte, digamos, en un sentido, se prolonga cierta economía real más o menos que funciona, pero paradójicamente tenés una sombra grande, primero inflacionaria y después que carencia de dólares importante. Entonces, si yo digo, ¿cómo está la Argentina? Se me ocurre que está mal y que entonces, no sé, ya después cómo está la política
digo, separando así como si fuesen esferas separables así, se me ocurre que me importa menos. Segunda cuestión, sobre la grieta, la polarización, la política bicoalicional. Personalmente, mi trabajo es un trabajo en el terreno, si se quiere, periodístico y del comentario político. No soy ni un politólogo, ni un sociólogo, no tengo un análisis calificado sobre esa materia. Con Pablo Thompson escribimos un libro llamado La Grieta Desnuda, publicado en 2019, y que era lo que se conoce en Argentina como ensayo, ¿no? Es un ensayo político, y que era expresar un cierto malestar por el estado de situación de la Argentina y de la política en ese 2019, y de algún modo, cuando se produjo la creación del Frente de Todos, había algo que nos interpelaba, ahora hablo por mí sobre todo, positivamente, que me parecía que se había dado un giro a la política, que rompía la inercia, ¿no? La inercia de esa polarización que mostraba siempre la impotencia, la capacidad de bloqueo mutuo de la política, la capacidad de representar a dos sectores, que no sé si son el 80%, que creo que es menos que eso, son dos, pero en todo caso dos minorías con mucha potencia ideológica, y que era una suerte de propuestas sobre cómo vivir la crisis, más que cómo solucionarla, y que se le habían colocado a la Argentina a partir de la crisis profunda del 2001-2002 algunos artefactos, ¿no? Un modelo, diríamos, para decirlo rápido y mal, el modelo dualdista de gobernabilidad, ¿no? Es decir, gobernar la Argentina es gobernar la provincia de Buenos Aires, o en tal caso gobernar el AMBA, gobernar la Argentina tocando cuando se puede un poquito el tipo de cambio para favorecer al sector exportador, extraer del sector exportador los dólares que se pueden para mantener también una cierta economía interna que le permita, por ejemplo, que haya empleo en algún caso y que le permita al Estado contar con recursos para la contención social y ampliar la malla de políticas sociales, ya sea con las jubilaciones, con la ampliación, digamos, de la base jubilatoria, como con lo que primero implementó Dualde, que fue el Plan Jefes, y después en 2009 la asignación por hijo. Entonces el modelo era ese. El modelo era un modelo, digamos, muy elemental en un sentido, y que prefigura el tipo de, digamos, si uno esta polarización la mira por dentro, la raspa un poquito, esta especie de gran interna que organiza la política argentina, que también es una interna dentro del AMBA, es una interna entre el partido de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el partido de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que a su vez, para decirlo más endogámicamente, la Ciudad de Buenos Aires es la que distribuye además a los nombres de eso, porque uno diría, los últimos, por lo menos 4 gobernadores de la provincia de Buenos Aires son de origen porteño. Salvaría a Felipe Solá, que es un hombre, un clásico porteño con alguna raíz suavemente aristocrática en la tierra, un hombre que conoce la provincia como nadie. Para mí Felipe Solá fue la oportunidad de un gran gobernador en la peor época, ¿no? Y esto también. Pero, digamos, pero es un porteño. Después vino Scioli, cuya plataforma electoral era el barrio del Abasto, ¿no? Un hombre egresado del Carlos Pellegrini, y ya conocemos la biografía de Scioli. Y luego vino Vidal, ¿no? Digamos, como le dice Jorge Asís, la chica de Flores, y luego vino Axel Kicillof, un egresado de la UBA y del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y de Parque Chas. Y de Parque Chas. Entonces, cuando vos haces ese recuento, decís, bueno, estamos en una grieta que más, viste, más porteña, tan porteña que duele, ¿no? En cuanto a esa elitización que significa. John Boyd probando suerte en New York. Martín, ¿por dónde te imaginas de que puede aparecer alguna novedad, por lo menos en este tablero político? Yo ahí me gustaría, por ahí, fíjate en elecciones anteriores, uno si piensa hoy en lo que es este tercer espacio político que se está empezando a insinuar, a forjar, bueno, el anterior que hubo por ahí, el más abarcativo y más profundo, fue el que lideró Sergio Massa, que hoy está integrado dentro del Frente de Todos. Pero Massa era un hombre que venía de las tripas del peronismo, había estado, bueno,
en su época había nacido en la gestión, con Palito Ortega, había tenido cargos de primer nivel dentro, y bueno, y estuvo en la boleta del Frente para la Victoria en aquella testimonial y en muchas otras. Entonces, es como que las amenazas aparecían por adentro. Bueno, ahora aparentemente, no soy de comerme mucho las curvas con las encuestas, está apareciendo un tercer espacio que poco tiene que ver con las tripas de la política. Son personajes que aparecen, por supuesto, con algunos nexos. Uno podría decir, no sé, Milei era consultor o empleado del Grupo América, o sea, algunos nexos hay con digamos, empresas uno podría decir el establishment, el círculo rojo, pero aparecen ahí figuras que poco tienen que ver, no tienen filiación partidaria, aparecen ruidosos, intensos, con otro estilo. ¿Estamos ante en vísperas o en la antesala de una gran novedad en la política, o es más de lo mismo y quizás esto tenga que ver con estos que apareció en otro momento de Narváez, Reutemann, bueno, el propio Scioli, que después terminó masticado y digerido por la política tradicional, uno podría decir? ¿Qué estás viendo, Martín, ahí? Yo veo que la política, esta política bicoalicional, que digamos que fue, o en todo caso, que se fue gestando a partir de 2008, ¿no? O sea, nosotros tuvimos en 2001 la crisis política y económica y social enorme. A partir de 2002, 2003, bueno, Duhalde gestiona, hace un gobierno, digamos, necesario, y luego emerge el kirchnerismo en 2003 y tiene Kirchner en sus primeros años, con condiciones externas inigualables, un momento hegemónico, ¿no? O sea, Kirchner enfrentaba a la nada políticamente, se enfrentó a lo que quedaba del menemismo, se enfrentó internamente a lo que quedaba del dualdismo, incorporando a los dualdistas y sacando de escena a Duhalde, y construyó, digamos, una especie de 4 años de superávit gemelo y partido único, ¿no? Digamos, por decirlo rápido. Algunas rebeldías existían, ya existía el famoso peronismo disidente, un peronismo federal, ahí estaba Das Neves, de la Sota, había algunas figurones, pero hasta 2007 gana la elección muy cómodamente, enfrenta a Lavagna y a Carrió. Lavagna expresaba esa especie de disidencia de centro, con terminales en el peronismo y en el radicalismo, pero con la que supongo que Kirchner se sentía más o menos cómodo. Y Elisa Carrió iba prefigurando un camino de haber sido una candidata relativamente republicana y progresista a una republicana más hacia lo conservador. Pero después, a partir de 2008, con la crisis del campo, se arma un escenario y un mapa social y político nuevo. Y en algún sentido, creo que en términos de pasión política, porque cuando Kirchner gobernó y logró una hegemonía, yo diría que la hegemonía estaba basada en un gran lugar de sentido común sobre el que se instalaba Kirchner para gobernar. No era tanto el amor hacia Kirchner, que en algunos sectores ya lo había y ya se ostentaba, sobre todo, por ejemplo, en capas medias progresistas, por aquel bautismo, digamos, fundamental que fue su acto en la ESMA, por ese tipo de líneas de gobierno que tenían una gran potencia simbólica, pero después la sociedad, digamos, a mí me gustaba pensar siempre que ese primer kirchnerismo era Frávega y derechos humanos, ¿no? O sea, había una mezcla de consumo en cuotas, con un dólar estabilizado, inflación baja, pero flotante, digamos, donde el Estado tenía una herramienta, ¿no?, que la convertibilidad le había quitado, y bueno... Perdón, Martín, no sé si es mito, que Kirchner pedía diariamente la planilla con las ventas de Frávega y de las otras cadenas de electrodomésticos. Eso y la liquidez del central. Yo te diría que los dos números que Kirchner oteaba para ver su horizonte eran los consumos, ¿no? Si en verano se compraban ventiladores o split, y todas las mañanas saber cuánta liquidez había en el Banco Central para saber dónde estaba parado, ¿no? Entonces esa era la fuerza de ese primer Kirchner hegemónico. Luego, bueno, cambió el 2008, vino la crisis en el mundo, y empezó a transformarse la situación también en la Argentina. Y se arma un escenario que el macrismo, o que Juntos por el Cambio, termina de expresar, pero que primero es social. O sea, primero es, digamos, la región pampeana y algunos sectores urbanos que se manifiestan
contrarios a la presión fiscal, por llamarlo de algún modo, y a la política del kirchnerismo. Y entonces, todavía no había, vos fíjate, en el 2009 vamos a una elección donde la otra fuerza, o sea, el kirchnerismo era la única fuerza nacional. Te diría que hasta 2013 el kirchnerismo era la única fuerza nacional, porque realmente estaba muy fragmentado. Y las PASO, que Kirchner, digamos, que Kirchner impulsa pero no usa, porque él muere, digamos, en 2010, antes de 2011, eso es una herramienta que genera mayor solidez al sistema político y que en algún sentido le organiza más la política al no peronismo que al propio peronismo. Es decir, y estaban hechas un poco para que Kirchner tuviese contención a las rebeldías, ¿no? Y bueno, y entonces el camino es largo, pero entre 2008 y 2015 existe una sociedad antikirchnerista que no se termina de expresar políticamente. Pero si uno mira esos años y los discursos, y mirás el conflicto del campo, la campaña de Narváez, la emergencia de Massa, como vos dijiste, empieza a latir esto otro, y obviamente la evolución de Macri, ¿no? Digamos, ni hablar, ¿no? Es decir, su gestión en la ciudad de Buenos Aires, que fue también muy hegemónica hacia dentro de la ciudad, y que va perfilando su proyección nacional. Y el tipo, con el conflicto del campo, se da cuenta que él, que además tuvo a la ciudad como escenario del conflicto, en parte porque estaban marchas por todos lados, el tipo se da cuenta que ahí hay un potencial, ahí hay un sujeto, como dirían, en un sentido, y él se convierte con tiempo y paciencia entonces el antikirchnerismo es una primera, nace, yo te diría que en un sentido nace antes que el kirchnerismo, le da nacimiento al kirchnerismo, porque de repente en 2008 aparece un odio hacia Cristina, que nadie entendía bien de dónde venía, y luego sí, a partir del debate del campo y después la ley de medios, Clarín, bla, bla, aparece el kirchnerismo como reacción, digamos, al ataque sufrido por ese gobierno, y eso conforma un escenario, ¿no? Que es el que deriva a partir de 2015 a 2022 en esta bicoalicional, ¿no? Esta democracia bicoalicional. Mi sensación, termino con esto y te devuelvo la pelota, mi sensación es que esa polarización es como un incendio controlado, ¿no? Y que ahora, cuando vos nombraste Milei, por eso cierro con esto, aparecen como chispas que pegan afuera del incendio controlado, y obviamente el intento de asesinato a Cristina, que obviamente que va a ser investigado y que va a ser, yo qué sé, pero que también muestran cosas que estaban como fuera del radar de la conciencia del politólogo, ¿no? Digamos, que creía que si existían dos coaliciones, la sociedad estaba regulada. Bueno, a eso aparentemente empieza a no ser tan así. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Martín, ahí abriste una puerta extraordinaria, que es esta de 2008 como partero de un nuevo tablero político en la Argentina. Sí. Había un sector, un partido nacional, pero no tenías la contraparte, sobre todo después de, no sé, diría, la muerte, por lo menos provisoria, aparentemente, pues ahora está renaciendo, del radicalismo en el 2001. Sí. Como radicalismo vuela por el aire y queda un solo partido, como podríamos decir en lo que se da a nivel internacional, un mundo unipolar quedó en esos años, por varios años. Bueno, 2008, partero de un nuevo tablero político. Yo, siendo cordobés, te voy a agregar algunos condimentos que exacerbaron aún más eso y que llevó a Córdoba a convertirse en la capital nacional, y yo te diría mundial, además del Fernet con Coca, del antikirchnerismo, que es, además de 2008, está en 2013 la crisis policial, que la nación se niega a enviar gendarmes, y por supuesto esto de la Sota lo exacerbó en aquel momento. Hubo imágenes de saqueos entrando a departamentos en Nueva Córdoba, y bueno, entonces esto lleva prácticamente a que Córdoba empieza a votar de una forma que a mí me resulta extrañísima. Yo provengo de allá, de un barrio de clase media, media baja, y que vota hoy prácticamente en forma idéntica a la Recoleta, Palermo y Belgrano, una cosa claro, que me resulta muy, muy llamativa. Entonces, yo ahí me quiero agarrar, por eso hablaba, un tema que en Córdoba es muy sensible, que es el de los incendios por la sequía. Vos hablaste que aparece ahora un actor, Milei, que empiezan a volar chispas para afuera de este incendio, este esquema de tablero controlado, y yo pensaba mucho, es como que siempre me voy
a Córdoba, que es como que en este nuevo esquema de funcionamiento de la política, que algunos en las redes ponen soy del 41%, aparece un actor estable con un piso alto que no tuvo la oposición durante años después de la explosión del radicalismo. Entonces, ahora le aparece un nuevo condimento que yo no sé, es como una especie de Viagra que tiene ahora la oposición, que le aparece un elemento, no sé si es el Tea Party de Juntos por el Cambio, que ahí me gustaría por ahí que desmenuce un poquito eso. No sé, ¿es una falange ruidosa extrema de Juntos por el Cambio o es un nuevo animal político en el zoológico que en una de esas se lo termina comiendo, como algunos temen, por lo menos quizás a la falange que está más contigua, que es la amarilla, y no tanto la roja, que se siente más cómoda en una socialdemocracia y no le gusta a los radicales escuchar de incendio, nada, sigue siendo un partido de abogados, escribanos, pantalón gris, saco azul. ¿Qué te parece? El radicalismo, digamos, como partido, tiene un golpe letal en 2001, y si uno sigue la secuencia, digamos, del 2003, de la elección de 2003, podríamos decir, el radicalismo que se presenta como radical, caso de Leopoldo Moró, saca el 2%. Ahora, el radicalismo que se presenta como espíritu, digamos, de la sociedad, pero no se presenta como estrictamente como radical, que sería López Murphy y Carrió, les va bien. Si no, o sea, les va relativamente bien. O sea, sacan muchos votos. En una elección donde el peronismo también tenía 3 ofertas. Estaba Menem, estaba Rodríguez Sá y estaba la de Kirchner, que era la de Duhalde, ¿no? Bueno, que además gana Menem, recordemos el 2003, finalmente gana Menem en 2003. Con un conjunto de ideas que expresaba, que digamos que es el paquete de los años 90, en cuyo fracaso del 2001 anotamos, digamos, un fracaso cultural que no fue tan así. Es decir, no es que los años 90 producen un cambio en la sociedad, que tomo el caso argentino y de un modo muy prudente, porque es un tema, a mí me queda grande, pero digamos, yo creo que la Argentina de los años 90 produce un cambio que es definitivo en algún sentido, ¿no? Es como el cambio que también se produce en la década del 60, yo qué sé, o sea, es realmente, ¿no? Es decir, la sociedad se globaliza, se genera un consenso en torno a la economía de mercado, aunque muchos crean que no, dicen, no, tenemos un país precapitalista y la clase política. No, está bien. Luego aparece obviamente un resorte, un contrapeso más en favor de la regulación, en favor de cierta sensatez. Por eso me parece que lo de Kirchner, el momento hegemónico de Kirchner, es un momento de sentido común muy claro, que era como decir, bueno, vamos a hacer un país normal, es decir, un país que no se mueva sobre el extremo del abrazo, ¿no? El abrazo fervoroso al consenso de Washington o al capitalismo, sino un país que tiene un capitalismo, pero que también tiene un Estado regulador, que reinstala las paritarias como un ordenador social. Sí, ¿no? Con Redrado claro, en el Banco Central, o sea, no ninguna transgresiones módicas. Casi te diría que el programa de Kirchner de 2003 rompería hoy la grieta, ¿no? Claro. Porque comería de los dos lados, es decir, y como hubo con Kirchner, es decir, a Kirchner digamos, lo votan militantes, digamos, hombres y mujeres que venían de la izquierda peronista, peronistas de centro, moderados, radicales que venían como de la prosapia alfonsinista, o sea, va como acumulando ese tipo de capas, ¿no? De sentido, y crea una especie de blend, digamos, tras la crisis. Pero no quiero escaparme de tu pregunta. Entonces, me parece pero yo voy hacia atrás porque a veces, si no, siempre estamos como viendo lo nuevo, y a veces para ver lo nuevo hay que mirar la trayectoria. Yo por lo menos tiendo a mirar la trayectoria de las cosas. Por eso también cuando escribo, voy permanentemente hacia atrás, sobre todo del 83 para acá, porque las cosas no son de pura espontaneidad, aunque también hay novedad, Digamos, también hay novedad. Pero me parece que está bueno mirar como la combinación entre tradición y novedad. Entonces, hoy yo creo que ese radicalismo de 2003, ese espíritu radical, finalmente luego coagula en una especie de opción republicana de centro-derecha, que es el PRO, en este camino que hicimos, ¿no? Este camino que es el voto del interior pampeano, el voto de capas medias urbanas, qué sé yo. Ahora, hay un condimento que vos decís y que es perturbador, porque uno diría, no está solo eso. Vos decís, bueno, le crece un Tea Party, ¿qué le crece? Se me ocurren muchas preguntas.
aparecen nuevas generaciones para las cuales, o dentro de nuevas generaciones, jóvenes, grupos de jóvenes que sienten que el poder, el establishment, el status quo, el orden conservador es el kirchnerismo. Sí, aparecen. Aparecen jóvenes que que se dan cuenta que viven hace 10 años en un país con inflación, que no tienen acceso al dólar, que entran a un banco y es como una puerta giratoria, entran sin nada y se van sin nada, que no tienen un destino crediticio, digamos. Bueno, entonces hay una especie de baja promesa de futuro que emergió y que entonces este juego, digamos, polarizador, que no lo inventó un politólogo, no lo inventó un genio maldito, es decir, que la sociedad fue organizándose así y la política lo fue expresando. Por eso te decía, Macri es un emergente de un movimiento que empieza en 2008 para mí, no es un tipo que crea el 2008, es un tipo al que crea el 2008. Entonces, digo, es cierto que es de abajo hacia arriba, pero también es cierto que la política se sintió cómoda, que los políticos se sintieron, digamos, solo responsables, para decirlo mal y pronto, como en términos incluso un poco viejos, pero solo responsables de hablarle a su propia audiencia, y las condiciones normales de presión y temperatura, como dice la bioquímica, empezaron a recalentarse, y entonces el juego de la grieta, el juego de la polarización, de la política de paneles, de panelistas gritándose, empezó a encontrar una sociedad más empobrecida, más compleja, más informal, un Estado sin guita, donde el trabajo no registrado crece, donde pagar jubilaciones, el sistema jubilatorio está puesto en tela de juicio, donde las políticas sociales... Y un poco empezó a surgir un sentido común que ve en el Estado, en la política y en el pacto del 2001-2002, como describíamos antes, el problema. Es decir, es un sentido común que crece, que no es hegemónico, pero que crece, que observa en la solución de la crisis anterior la causa de la crisis actual. Entonces, donde ven un observatorio para no sé qué, ¿viste? O sea, leer el boletín oficial se volvió, ¿viste? Como la lectura de la indignación social, ¿viste? Se crean cargos, se crean organismos, la puta que te parió, sáquenme el Estado de encima, déjenme producir, déjenme crecer. Es decir, y Milei tiene un salto. Yo me acuerdo leyendo a Simone Weil, no soy un lector ni un teórico, ni digamos, pero me recuerdo a Simone Weil, una filósofa francesa, que decía, la idea de derecho involucra que otros están obligados en torno a ese derecho. Milei, digamos, propone una rebelión cuya máxima sería la rebelión fiscal, y él supone que le habla a los corderos, que son todos los obligados para que otros tengan derechos. Entonces la discusión está ahí, está en el centro, y realmente tiene un rugido social eso, que hoy te diría es el más estruendoso, de algún sentido es el que hace crujir las cosas. No quiere decir que todos los jóvenes sean libertarios, ni que eso sea hoy una nueva hegemonía, ni que ganen elecciones. Quiere decir que ese es el ruido de la época, que ahí está la época en el vendedor ambulante que tiene Mercado Pago, está la época en esa labia de cualquiera que va de un tachero al dueño de una pyme que te dice, loco, déjeme de cobrar impuestos. Digamos. Hay como una rebeldía que está como entroncada hacia yo la siento entroncada hacia ese lado. No, bueno, yo el día... Y habla del fracaso de el duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Yo estuve, en Plaza de Mayo el día posterior al suceso de Cristina, el atentado en la puerta de su casa, y me quería comer veo un puesto con un salame tandilero increíble, y no había llevado plata. Y bueno, compré con Mercado Pago con el teléfono un flor de sándwich de salame en medio de la Plaza de Mayo, y yo ahí subí un tuit y digo, Galperín ya ganó acá en este nuevo escenario donde, bueno, te aparecen todas las cosas conectadas con esta nueva economía, esta nueva realidad, donde no tenés un informal que está desconectado, no, está integrado con el teléfono. Sí. No, ahí, vos sabés que el otro día, y quería abrir un poco, quizás, un poco este último tramito de la charla, que en los chats estos, que bueno, me parece que estaban traducidos por la prolijidad, pero en uno de estos de Revolución Federal, uno de los actores que
le manda un chat al otro y dice, estamos cansados de estos liberales de panel, que van y hablan mucho, qué sé yo, pero es como que esa rebelión fiscal del 2008 es como que, por supuesto, el primero que se apropió de eso y lo armó un espacio político alrededor, como decís, 2008 parió a Macri. Bueno, se apropió de eso y ahora aparece una nueva generación que dice, mirá, la verdad que estos eran demasiado blandos, no nos sirven, y bueno, ahora pasan como una fase 2, y yo ahí te quería preguntar un poco por dónde ves que puede salir la pelota acá, porque uno cuando habla de la coalición del campo, la rebelión del campo, acá aparecieron capitalizándole, apropiándose un grupo de porteños. Macri, el Newman, es un espacio político, es más, un espacio político municipal en todo el sentido de la palabra, no lo digo peyorativamente, tienen 17 o 20 intendentes a nivel nacional, es un espacio porteño de la Cava. Entonces, yo te voy a decir, ahora te imaginás que puede aparecer algún levantamiento, alguna rebelión por algún lado, inclusive del interior, alguien que diga desde Córdoba, no, che, flaco, mirá, la rebelión de Pampeana es nuestra, nosotros reivindicamos esto, o bueno, en estos nuevos espacios ruidosos. Sí, a mí me da la sensación de que ayer lo charlaba con dos amigos sobre la base de, por ejemplo, de la indecisión política o que no se termina de armar, quiénes se están moviendo en el tablero, ¿no? Y hay como cosas que están como pendientes, ¿no? Si, ¿qué va a hacer el cordobesismo? ¿Qué va a hacer Schiaretti? ¿Qué van a hacer los gobernadores? ¿Qué significan los gobernadores? Porque en general en la retórica periodística argentina es muy común hablar del poder de los gobernadores. Y ya a esta altura del partido, con todos los recambios que hubo de nombres y con todas las falsas amenazas que no se cumplieron sobre supuestas rebeldías federales, a esta altura parece más un recurso retórico del propio periodismo que, ¿no? Como diciendo, hay un poder detrás del poder, hay una especie de, ¿no? de consejo de sabios y prudentes romanos, ¿no? Que son los gobernadores que bajan o suben pulgares y que son la última palabra del peronismo. Y la verdad que no es así, no es así. Lo que hay en la política argentina son dos liderazgos fuertísimos, que son el de Macri y el de Cristina. A mí se me ocurre, vos lo nombraste al principio, para mí un político completamente aguerrido y no carente de valentía es Massa, aún con sus giros en los que reconoce sus límites, ¿no? Si Massa rompió con Cristina y la enfrentó, ganó, Massa después se quiso juntar con Macri, no lo dejaron, se mantuvo solo, después fue un poco aliado, después lo traicionó a Macri, le dijeron ventajita, quedó machucado de la sociedad, después se reintegró al frente de todo, ahora agarra la economía, o sea, es una especie de todoterreno de la política, y en ese sentido, más allá de la suerte, y uno dice, ojalá le vaya bien por la Argentina, porque yo no tengo hasta el turno intereses partidarios, soy peronista, pero no estoy en este momento orgánico a ningún espacio, o soy cercano, amigo, qué sé yo, pero digamos, primero la patria, como decía el general, y la verdad es que, viste, para un argentino no es nada mejor que otro argentino, y yo quiero que a Massa le vaya bien, que ojalá meta dólares en el central y empiece a generar algo de calma, bueno, por lo menos en términos políticos al principio lo fue logrando, ahora hay que ver. Pero el punto es, no hay valentía política. Está todo el mundo calculando, hay como mucha encuesta, mucho. John Boyd probando suerte en New York. Martín, me gustaría que te pares para que yo te proponga ahí la última pregunta. Dale. Imaginemos un banquete de Odín de la política, ese banquete donde se sientan los guerreros caídos en combate, ¿no? Vos usaste una palabra que me pareció extraordinaria, que es coraje, donde vos decís, filtrás ahí y los cagones quedan afuera. Bueno, en ese banquete de Odín, claro, vos tiraste dos nombres y sumaste uno. Cristina, Macri y Massa, como aspirante al banquete de Odín. Bueno, ¿ves algún otro nombre que aparece de los viejos, de la vieja tropa, de la vieja guardia? ¿O ahí es donde se va a resolver en esta mesa, en este trípode de la política, se va a resolver quizás, es el signo, o ahí donde se va a develar el futuro por lo menos inmediato? Lo que pasa es que los tres nombres expresan lo mismo, en un sentido que es como achicar la Argentina para agrandar la grieta. O sea, hay una parte
donde, digamos, ¿qué expresa? O sea, el kirchnerismo es una alianza social entre pobres y progresistas, para decirlo así. Es eso, es decir, es el tercer cordón, digamos, para poderlo ubicarlo geográficamente, y capas medias progresistas, ¿no? Es decir, es eso, es decir, es más Estado, de gente que tiene su vida involucrada al Estado, obviamente, y después el puntos, por así decirlo, sería la economía exportadora que agrega valor, que quiere menos Estado, básicamente, y sectores y capas medias altas, obviamente, que lo que piden de Estado es más seguridad y qué sé yo. Ahora, nosotros tuvimos 2 décadas marcadas por hombres que vinieron del interior profundo, es decir, Menem vino del interior, vino de La Rioja, armó una era, y Kirchner vino de Santa Cruz, del sur patagónico, tenía a Alberto Fernández casi de traductor, y a Cristina también, porque Cristina era una mujer muy hecha en el Parlamento, y inauguró otra época, ¿no? Entonces, en ese sentido eran 2 liderazgos fuertísimos y que crearon épocas, ¿no? Todo esto que decimos, Macri, Cristina y Massa, huele más a conservadores, es decir, a hacer la política dentro de los repertorios que ya existen. Porque Menem y Kirchner fueron fundadores yo diría, Alfonsín también lo fue, pero bueno, saquémoslo ahora porque es otro contexto, el nacimiento de la democracia. Pero Menem y Kirchner crean repertorios nuevos, y la Argentina cambia. Se habla de otro idioma, es decir, no hay pura cultura. ¿Te imaginas un tercer gran príncipe emergiendo del polvo de la Argentina profunda? Yo, digamos, como todo porteño tiene culpa y es federal, ¿viste? O sea, en mi caso, ¿viste? Entonces, paso una peña en San Telmo y te sentís argentino, ¿viste? Te armás una playlist de Cafrunes y falta el interior, que venga, ¿viste? Que venga a los rebencazos un gaucho, y, ¿viste? Cada vez que decís eso sos más porteño, ¿sí? Y soy porteño con total orgullo, porque ahora está de moda odiar a los porteños. Yo soy un porteñazo, ¿viste? Bueno, soy hijo o nieto de la Argentina, porque qué sé yo, mi abuelo la familia de mi padre era de Ingeniero Guayla, mi vieja, mitad San Miguel, mi abuela nació en Santa Fe, qué sé yo. Desembocamos, ¿no? Nos trae el río, no es que tipo tercera generación de porteño, no, qué sé yo, no lo soy. Pero bueno, soy porteño con mucha honra. Creo que sería un momento de agrandar la Argentina. Sería como final, te diría, hay que volver a agrandar la Argentina. Hay palabras que ahora se habla del litio, se habla de la revolución verde, se habla de la minería, bueno, también de cuidar el ambiente, en fin, pues se hablan de cosas de la Argentina, bueno, pero tiene que haber un espíritu. O sea, no necesito la tabla periódica de los elementos de la Argentina, necesito un espíritu de la tierra, ¿viste? Necesito algo que venga de más lejos y que sea más profundo. Necesitamos, no digo yo, no quiero usar mi primera persona, pero necesitamos eso los argentinos. Yo creo que necesitamos una esperanza, necesitamos algo que sea más aluvional y no tanto la racionalidad. Veo mucho político interesante, de hecho el gobernador de Córdoba lo es Charet es un hombre grande, pero es un figurón, pero veo todo con mucha encuestita, mucho tiempo del tiempo. Y la política es arrebato. Martín, espectacular, espero que sea tu primera visita, que te tengamos pronto de nuevo, nos han quedado muchas cosas, y bueno, me quedo con estos títulos, agrandar la Argentina y de alguna forma también, qué sé yo, abriste muchas puertas, así que bueno, las dejamos ahí y te mando un fuerte abrazo. Dale, hermano. Así será, abrazo inmenso, cuídate. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.